La respiración me rompía el pecho. No era el agotamiento, sino el terror frío que me pegaba a la columna. Corrí con el estómago quemando, el sabor a óxido en la boca, las suelas raspando el asfalto gastado de piedras negras. No sabía si los estaba dejando atrás o si simplemente estaban jugando. Con ellos nunca lo sabías, nunca. Escuchaba el zumbido, bajo, constante, el sonido que no pertenece al aire, sino al silencio que queda después de que te han vaciado el miedo a cucharadas. Si te parabas a escucharlo, te encontraban. Si te detenías, te marcaban. La única regla era el movimiento perpetuo, pero me estaba quedando sin gas. El músculo gritaba. Mis ojos buscaron el único punto de luz y fe en este pueblo jodido. La torre. La iglesia de San Judas, el único lugar que por ley no escrita por tradición de 1000 años debía ser un santuario, un lugar donde la ley del hombre, o lo que sea que me estuviera persiguiendo, no podía entrar. Era mi única carta. La jugué. Apreté el paso cruzando la plaza vacía. Las farolas titilaban, como si la propia electricidad estuviera fallando ante la inminencia. Cuando llegué a las escaleras de piedra, tropecé, raspándome las manos. El sabor a tiza y polvo me recordó que estaba vivo, por ahora. Me levanté. Alcancé el enorme portón de madera de roble, pesado y macizo, la madera negra por el tiempo y el incienso. Solía ser una imagen de paz, de estabilidad. Hoy era la puerta a la supervivencia. Golpeé, no llamé. Golpeé con la palma abierta, con toda la fuerza residual de mi desesperación. Una vez, 2 veces, un golpe quebrado y frenético. Pensé en las caras santas en los vitrales, las promesas de refugio, la luz que siempre debería haber dentro. Pero en lugar de la luz cálida, solo se filtraba una penumbra grisácea que no prometía nada. Golpeé de nuevo, más fuerte. Por dentro, escuché el arrastrar lento de unos pasos viejos acercándose. Sentí un alivio agudo, breve como un fósforo encendido. Había alguien, me había salvado, pero aquí está lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el terror. El refugio no es una estructura, es una promesa, y esa promesa estaba a punto de colapsar. El cerrojo chirrió. No el sonido seco y metálico de una cerradura moderna, sino el lamento oxidado de un mecanismo de hace 2 siglos, lento, deliberado, como si le doliera ceder. La madera se abrió apenas lo suficiente para que pudiera ver un rostro, o más bien la sombra de un rostro. El padre Elías. Sus ojos eran profundos y cansados, hundidos en cuencas oscuras, más viejos que el tiempo. No vestía la sotana pulcra que recordaba de mis pocas visitas de niño. Llevaba una túnica de lana basta, raída y sucia, como si hubiera estado durmiendo en el confesionario durante semanas. La luz interior de la iglesia, ese gris muerto, lo iluminaba desde abajo, dándole un aspecto espectral. «Padre, por favor, déjeme entrar». Jadeé presionando el hombro contra el hueco, intentando forzar mi paso. Estaba sudando, temblando, y la urgencia me volvía descortés. «Vienen por mí. No pueden entrar aquí. Usted sabe que no pueden. Es un lugar sagrado». Elías no se movió. Su cuerpo frágil, casi esquelético, bloqueaba el paso con una firmeza que no se correspondía con su edad. Sus labios se movieron, secos y agrietados, pero no emitió sonido. Solo me miró, y en esa mirada vi algo que no había visto antes. La fe no se había roto, se había rendido. No había juicio ni compasión, solo una resignación espantosa, una aceptación de la derrota final. Era el rostro de alguien que había visto el final del libro y sabía que el héroe nunca ganaba. «Hijo». Su voz era un susurro raspado, como papel de lija, apenas audible sobre el zumbido distante que se acercaba. «Me van a atrapar, padre. Los escucho. Solo déjeme pasar a la nave 5 minutos».
Intenté deslizarme por el hueco. Le rogué con los ojos, extendí una mano para tocar su brazo, buscando un poco de calor, de humanidad, de esa autoridad moral que se supone que estos hombres poseen. Pero antes de que mi mano llegara a su codo, él reaccionó. No me empujó con fuerza, sino con una decisión lenta e implacable. La puerta, de repente, comenzó a moverse, cerrándose con la misma lentitud macabra con la que se había abierto. No. No puedo, dijo. Cada sílaba era un martillazo en mi esperanza. ¿Qué? Es su deber. Soy un hombre en peligro. Es el santuario. El portón se cerraba, inexorable. Mi cuerpo tembló al darme cuenta de que el último refugio se evaporaba. Mi mente buscó una razón, una explicación teológica, una excusa. Había pecado tan terriblemente. Había sido excomulgado en un sueño. No tenía sentido. Él era el cura. Yo era la oveja asustada. Justo antes de que el pesado roble chocara contra el marco, borrando la luz por completo, el padre Elías se inclinó hacia el hueco restante. Su aliento olía a incienso viejo y a algo metálico, como cobre. Sus ojos, ahora muy cerca de los míos, eran pozos de terror puro. No el terror de un hombre asustado, sino el terror de un testigo. Y susurró. Su voz ya no era humana, sino el roce de dos piedras. Ellos ya vienen. El chasquido del cerrojo fue final, fuerte, selló mi destino en el exterior. Me quedé solo, de espaldas a la madera negra, sintiendo cómo el zumbido crecía a mis espaldas, llenando la plaza. La frase se quedó flotando en el aire frío, densa y pesada, más real que el portón que me acababa de negar. Ellos ya vienen. No era una advertencia, era una declaración de hecho, un epitafio. Me quedé pegado a la madera por un segundo que se estiró hasta ser un siglo, intentando entender la implicación. ¿Ellos? ¿Significaba que el cura estaba enterado de la amenaza? ¿Que lo sabía todo el tiempo y, lo que era peor, que lo temía lo suficiente como para renunciar a su juramento de auxilio? Elías había elegido la propia supervivencia, o la supervivencia de lo que quedaba dentro de esas paredes, por encima de la doctrina. Era una anomalía que destruía la base de mi esperanza. Si el refugio de Dios no era seguro, entonces no había refugio en este mundo. El zumbido se había transformado. Ya no era un simple ruido de fondo, sino un sonido direccional, como una bandada de insectos gigantes volando bajo sobre el asfalto. Vino de la calle principal, la que serpenteaba desde el borde del pueblo. Era un sonido mecánico, pero con un pulso biológico que lo hacía repugnante, una vibración que resonaba en mis huesos, el sonido que no debería existir. Retrocedí un paso del portón, con la vista clavada en la oscuridad de la plaza. La niebla, que había estado baja y quieta, de repente pareció densificarse y moverse. No por el viento, se movía con intención, como si lo estuviera empujando algo. Mi mente comenzó a calcular, fría y matemáticamente, mis opciones. Correr, esconderse, luchar. El miedo era un veneno que paralizaba, pero la negación del padre Elías lo había convertido en adrenalina pura. No me quedaba nada que perder. Si iba a morir, no iba a ser pegado a la puerta de un hombre cobarde. Me giré, listo para salir disparado hacia las estrechas callejuelas que rodeaban la iglesia. Pero me detuve en seco. La silueta. No era algo que pudiera describir con facilidad. No tenían la forma de hombres, ni la de animales conocidos. Eran entidades alargadas, con una fluidez en el movimiento que desafiaba la física. La primera silueta apareció en el límite de la luz de la farola más cercana. Era alta, tan delgada que parecía una fractura en el aire. No tenía ropa visible, ni extremidades claras, pero se movía, se deslizaba, y lo que es más aterrador, no se movía hacia mí, se movía hacia la iglesia. Fue entonces cuando la entendí. El padre Elías no me estaba negando el refugio para salvarse a sí mismo.
Me estaba usando como cebo. La presencia de un humano fuera era suficiente para mantener a ellos ocupados, desviando su atención del santuario, de la estructura que quizás guardaba un secreto que merecía más protección que una vida. Yo era la ofrenda que el cura había dejado en el altar de la puerta para ganar tiempo. Yo era el cordero sacrificado. El zumbido alcanzó un crescendo espantoso. La niebla se disipó alrededor de la primera figura, revelando la superficie de su cuerpo. No había piel, sino algo que reflejaba la luz de la farola de manera extraña, como aceite sobre agua, iridiscente, pero negro. Una pesadilla de geometría imposible, y ahora no era solo una, había dos, luego tres, saliendo de la negrura de la calle. Se alinearon, silenciosos, cada una esperando a la otra, con una paciencia que solo el depredador definitivo puede permitirse. El pánico es un interruptor. O te quema el circuito, o te devuelve la electricidad al cuerpo con una descarga violenta. En ese instante, viendo las formas aceitosas deslizarse, la negación de Elías se convirtió en la chispa. El ceticismo que me había mantenido racional se hizo cenizas. Ya no importaba si el cura era un traidor o un mártir. La verdad irrefutable estaba frente a mí, la prueba matemática de mi colapso inminente. Tres siluetas. Retrocedí, arrastrando los pies en la grava de la plaza. El sonido que emitían no eran pasos, sino la distorsión del aire, como el calor ondulando sobre una carretera en verano, pero audible. La criatura central, la más alta, hizo un movimiento. No caminó, se estiró. Su forma se alargó aún más, enfocándose directamente en mí. Sentí como si me estuvieran escaneando, no con ojos, sino con una comprensión total de mi biología. No hay escondite, no hay escape. Mi mirada regresó frenéticamente a la puerta cerrada. La madera maciza que debía protegerme ahora se sentía como una burla, un sarcófago prematuro. Intenté un último y desesperado intento. Golpeé la madera con la palma, no con la fuerza de la súplica, sino con la rabia del condenado. Un golpe seco, otro, uno más, percusivo. «¡Abre, cobarde! ¡Elías! ¡Te quemarás por esto!». No hubo respuesta, claro, solo el silencio sepulcral que envolvía la fe abandonada. El ser más cercano se adelantó, lo hizo despacio. No había prisa en sus movimientos, lo que hacía todo 10 veces peor. La prisa es para los asustados, la lentitud es para aquellos que saben que no puedes ir a ninguna parte. La química que funcionaba a mi alrededor se estaba volviendo en mi contra. La adrenalina se agotaba, dejando paso al temblor incontrolable. En un relámpago de claridad absoluta, un recuerdo se abrió paso. El sótano de la rectoría. Había estado allí una vez de niño, con mi abuelo, que hacía trabajos de albañilería. El sótano. Había una entrada lateral, pequeña, utilizada para almacenar los cirios y los vinos de la misa. Una puerta de servicio que Elías quizás no había reforzado, pero para llegar allí tenía que pasar al lado de la fachada principal, acercándome a ellos. Era una apuesta suicida. Piense en esto por un segundo. Un movimiento me expondría. Quedarse quieto era la muerte segura. La única opción era el movimiento diagonal, aprovechar la sombra proyectada por la torre del campanario y llegar a la esquina. El sí que me planteé no era sobre escapar, sino sobre si lograría dar 3 pasos antes de que la cosa más cercana me agarrara. Tomé aire. Mis pulmones estaban llenos de pavor, pero mi voluntad se había endurecido. No iba a ser un sacrificio pasivo. Apreté los dientes. El zumbido se hacía doloroso. Mis oídos estaban saturados. Y cuando la figura central se estiró de nuevo, revelando una especie de articulación que no debería existir en la naturaleza, como un hueso doblando el metal, rompí mi parálisis. Giré y corrí.
no hacia el callejón de la derecha, sino hacia la izquierda, la dirección más arriesgada, directamente por el borde de la plaza. Una finta, una acción estúpida que tal vez los desorientaría. La figura se torció para seguir mi movimiento. No hizo un sonido, pero la propia luz de la farola pareció extinguirse por un instante a su paso. El plan de finta funcionó solo parcialmente. Conseguí ganar la esquina de la iglesia, lo que me ocultó brevemente de la línea de visión directa, pero la respuesta de ellos fue inmediata y aterradora. El sonido se amplificó, transformándose en un grito resonante y sordo, no vocal, sino puramente vibracional. Era como si el aire estuviera siendo triturado a alta frecuencia. Sentí el golpe en el pecho, un impacto físico, y tropecé, cayendo de rodillas. La sangre me martilleaba en las sienes. Me arrastré por la pared lateral, sintiendo la piedra fría y húmeda bajo mis dedos. El sótano tenía que estar cerca. La iglesia no era solo X, era también Y, no un refugio, sino una fortaleza, y Elías había elegido la estrategia militar sobre la fe. Lo entendí. El cura no podía permitir que yo entrara porque ellos venían por algo que yo no llevaba, algo que estaba dentro. Quizás el santuario de verdad, no la nave. Me levanté cojeando. A pocos metros, donde la pared de piedra se unía a la rectoría más moderna, vi la silueta que buscaba. La pequeña puerta de servicio, de metal desgastado, casi oculta bajo una hiedra seca. Estaba cerrada, claro, asegurada con un candado viejo. No tenía herramientas, no tenía fuerza, solo me quedaba la desesperación. Las vibraciones se intensificaron, lo que indicaba que la primera criatura había doblado la esquina y se acercaba. Su velocidad, una vez liberada de la lentitud teatral, era espeluznante. El aire circundante comenzó a oler a ozono quemado, el mismo olor que había sentido la noche en que todo comenzó. Golpeé el candado con el talón. Inútil. Intenté girar el metal oxidado con mis manos desnudas. Me corté. La sangre corrió por mis dedos, cálida y pegajosa. Escuché el sonido del arrastre justo detrás de la esquina. Ya estaba aquí, en un acto reflejo, no de fuerza, sino de pura frustración. Busqué algo pesado en el suelo. Encontré una piedra de río, irregular y grande, que mi abuelo probablemente había dejado allí. Agarré la piedra con ambas manos. No iba a ser un arma contra ellos, eso lo sabía, pero tal vez serviría contra el metal. Levanté la piedra y golpeé el candado con todas mis fuerzas. El impacto fue ensordecedor en el silencio de la noche, un sonido de campana metálica que reverberó. El candado no se rompió, pero la argolla de metal que lo sujetaba a la puerta se dobló y se agrietó con un crujido de metal fatigado. El ser apareció, y cuando lo vi a la luz lateral, la verdad fue peor que la silueta. No eran solo alargados, eran una colección de superficies curvas, negras, ensambladas con precisión monstruosa. No tenían ojos, pero lo sabían. Se detuvo a 3 metros. Su zumbido se convirtió en una nota sostenida que me perforaba los oídos. La prueba irrefutable de que estaba acabado. Levanté la piedra de nuevo, preparándome para golpearla una última vez, pero mi cuerpo estaba fallando. Y fue entonces cuando vi la pequeña anomalia. Justo debajo del candado doblado, en la juntura de la puerta y el marco, había un trozo de papel blanco, doblado cuidadosamente, pegado con cera vieja. Una nota. De Elías. La criatura se acercó un paso. Era un movimiento lento, predatorio, de exhibición. Parecía querer que yo supiera exactamente cómo se sentía estar a punto de ser casado. Solté la piedra de río. Cayó con un golpe seco. La nota, la pequeña mota de blanco sobre el metal oscuro, acaparó toda mi atención. Con la mano temblorosa, la misma que sangraba, arranqué el papel. La cera se quebró. Desdoblé la hoja, mi vista luchando por enfocar las letras garabateadas a la luz tenue de la farola.
Elías había usado un bolígrafo rojo. La nota era corta, sin firma, directa. Una nueva capa de terror se superpuso a la persecución, la traición organizada. Elías no solo me había rechazado, me había dado una dirección, un destino. Me había redirigido hacia otro punto de colapso. Lo había hecho en el último instante, sabiendo que yo moriría si me quedaba. La criatura emitió un nuevo sonido, una especie de pulso magnético que hizo vibrar el aire, distorsionando mi visión. Se acercó lo suficiente para que pudiera distinguir la textura de su piel. Miles de pequeñas placas hexagonales que se movían y se reajustaban constantemente, como un detector de mentiras químico, siempre buscando la anomalía, que era yo. No había tiempo para la consecuencia filosófica de la nota, solo había tiempo para la acción. Doblé el papel y lo metí en el bolsillo de mi chaqueta. Si iba a morir, moriría con los recibos del cura. Mi mirada se posó en el candado doblado. Ya no era lo suficientemente seguro para bloquear el paso, pero tampoco se había abierto. Con la argolla ya fatigada, me di cuenta de la analogía didáctica de Elías. La fe era débil, pero el sistema de cierre todavía aguantaba por poco. Necesitaba un punto de apoyo. La criatura, la sombra de la criatura. En un movimiento que desafió lo poco que quedaba de mi lógica, levanté el pie y pateé la puerta justo al lado del candado con la fuerza de la desesperación. El metal resonó. El candado no cedió, pero la puerta, al no estar sellada en su parte inferior, rebotó un par de milímetros. Suficiente. Utilicé ese rebote para girar mi cuerpo y lanzarme, no a correr por la calle, sino a deslizarme bajo la sombra más profunda que era el muro de la iglesia. Si la criatura iba a atraparme, tendría que exponerse a la luz por un instante. El ser hizo un movimiento rápido, un látigo de oscuridad. Su brazo, si es que se podía llamar así, se extendió y rozó mi hombro. Sentí el frío total, la ausencia de calor de vida, un desgarro. El tejido de mi chaqueta se rasgó y un dolor punzante me recorrió la espalda, pero me había movido. Corrí a ciegas hacia la calle principal, la misma calle por donde ellos habían llegado. La única forma de salir de Piedras Negras era volver a la carretera. La verdad no estaba en la fe, estaba en el mapa. Y yo iba a seguir ese mapa. Mientras corría, el dolor en mi hombro se convirtió en una quemazón constante. No era solo un corte, era una sensación de vacío, como si el tejido vital hubiera sido aspirado. La primera revelación había sido la naturaleza de la amenaza. La segunda, más aterradora, era su capacidad para manipular la realidad. El zumbido se convirtió en una persecución de sonido envolvente, rebotando en los edificios de ladrillo viejo del pueblo. Crucé la línea de edificios, sintiendo que mis pulmones fallaban. Sabía que no podía correr mucho más. Y entonces escuché un segundo zumbido, diferente, más agudo. Venía de las otras dos siluetas que habían permanecido estáticas frente a la iglesia. Al girar la cabeza, vi que no se habían quedado quietas por paciencia, sino por estrategia. Habían formado un perímetro, cerrando las otras salidas del pueblo. Estaban acorralándome hacia el único lugar que les interesaba, la carretera. La nota de Elías decía, «Búscalo donde se detiene la carretera». ¿Qué significaba eso? La carretera estatal 47 era una línea recta de asfalto oxidado que se extendía hasta la sierra. ¿Se detenía en la frontera? ¿En un puesto de control? La respuesta surgió con una claridad brutal, fruto del miedo extremo. La carretera no se detenía geográficamente, sino simbólicamente. Se detenía donde comenzaba la jurisdicción de ellos. Lo que me perseguía no eran simples monstruos, eran guardias patrullando un límite. Llegué a la esquina del último restaurante de carretera abandonado. Me deslicé detrás de una pila de cajas de cerveza vacías y me agaché, hiperventilando. Tenía un breve momento.
Tenía que hacer la matemática. 3 criaturas, una persiguiéndome, 2 sellando el pueblo. ¿Por qué el cura me enviaba a la carretera? Si me capturaban, la verdad era que la iglesia no había sido la solución. Pero si huía, tal vez el problema se resolvería para él. Saqué el papel del bolsillo y lo alicé contra mi muslo. Elías había escrito algo más. Lo había borrado con tinta, pero la presión del bolígrafo había dejado surcos profundos en el papel. Pude seguir la forma de las letras. El pozo. La palabra que no debería existir. No era una iglesia, ni un mapa, ni una metáfora. El pozo era el antiguo depósito de agua municipal, fuera del pueblo, justo al lado de la carretera 47. Un lugar olvidado, abandonado después de que se encontrara contaminación hace décadas. Era un agujero negro, sellado con cemento. Aquí está la cuestión que nadie vio venir. Elías no me estaba enviando a mi muerte. Me estaba enviando a un lugar que ellos conocían. Sí, pero que tal vez era el origen de todo. El pozo era la anomalía. Las vibraciones se hicieron ensordecedoras de nuevo. No era solo la criatura que me seguía. Las otras 2 se estaban moviendo, estaban coordinando. Un colapso logístico perfecto. Salí disparado de detrás de las cajas y me lancé a la carretera. La luz de la luna, ahora alta, era escasa, pero suficiente para ver el asfalto. El pozo estaba a unos 500 metros, un punto oscuro donde el hombro de la carretera se ensanchaba. Corrí por mi vida, con la certeza de que no importaba lo rápido que fuera, ellos se moverían más rápido. Tenía que ganar la entrada. El asfalto bajo mis pies se convirtió en una cinta sin fin, desgastada y llena de grietas que parecían abrirse hacia la oscuridad. El viento me golpeaba la cara, pero no era aire puro, era el olor a ozono, el hedor metálico que seguía a ellos. Sentí la presencia de la primera criatura justo detrás, tan cerca que su vibración me hacía castañetear los dientes. Era como tener un motor de avión detrás de la nuca. Tuve que concentrarme en la explicación didáctica del pánico. Para ganar no necesitaba velocidad, sino un objetivo: el pozo. Cuando miré hacia adelante, vi la estructura. No era impresionante. Solo un cilindro de cemento de unos 2 metros de alto, con un disco de metal grueso cubriendo la boca. Estaba rodeado de maleza alta y seca. El lugar donde la carretera, la civilización, la fe, todo se detenía. Pero aquí está la revuelta. Mientras corría, mis ojos captaron un detalle en el perímetro del pozo. Un brillo. Era la luz de la farola más cercana, reflejándose en algo. Y no era el metal de la tapa. Al acercarme, casi cayendo, distinguí lo que era. Cables pesados, industriales, que no debían estar allí. Estaban conectados a la tapa del pozo y luego se extendían por la maleza hasta un pequeño transformador improvisado. Elías no me había enviado a un lugar de escape, me había enviado a la fuente de alimentación. La criatura que me seguía lanzó su ataque. Sentí un pellizco frío en mi tobillo. Caí con fuerza sobre el asfalto. Mi barbilla golpeó el suelo y el sabor a sangre volvió, esta vez fresca y caliente. Me di vuelta, arrastrándome hacia el borde de la carretera. La criatura se cernía sobre mí. Su forma era imponente, su superficie reflectante, pero en el centro, donde debería haber un rostro, solo había un vacío. Aterrorizado, extendí la mano hacia los cables que salían del pozo. Eran gruesos, pero vi dónde se conectaban al transformador. Usé la analogía más simple: un interruptor. Si ellos eran energía, si el zumbido era poder, el pozo era su enchufe. «¡Vamos a hacer la matemática!», grité, un acto de desafío sin sentido. «Si esto te da energía, te la quito». Con una fuerza desesperada, tiré del cable más cercano que conducía al transformador. Estaba fijo, pero el tirón fue suficiente para desajustarlo.
Hubo una chispa, seguida de un estallido sordo y sucio. El efecto fue inmediato. No fue una explosión de luz, sino un colapso. El zumbido, que había sido la única constante en los últimos minutos, se detuvo. Silencio. Un silencio tan absoluto que era aterrador en sí mismo. La criatura sobre mí se congeló. Su forma aceitosa se puso rígida. De repente ya no parecía una pesadilla. Parecía metal fundido, enfriado a la fuerza, estatuaria. Pero la reviravolta era que no solo se congeló la criatura frente a mí. Una onda de choque invisible de silencio se extendió. En la distancia, donde las otras dos siluetas esperaban, vi dos destellos mínimos, como si alguien hubiera apagado dos luces lejanas. El colapso había sido total. Me había salvado, pero mientras miraba la estatuaria negra, rígida y silente a mi lado, un nuevo misterio surgió. Si esta cosa era tan fácil de neutralizar, ¿por qué el padre Elías, con acceso al pozo, nunca había desconectado la energía antes? ¿Qué estaba protegiendo? El silencio era opresivo, más pesado que el zumbido. Me arrastré lejos de la criatura inmovilizada, mi cuerpo dolorido y mi mente tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. No era solo que la entidad se había detenido, se había vuelto inerte, un monumento a su propia amenaza. El nuevo misterio era tan simple como aterrador. Si la solución era tirar de un cable, ¿por qué un hombre de fe, que había jurado proteger a su rebaño, había permitido que el terror continuara? ¿Por qué me había negado la entrada y me había enviado a una muerte casi segura, para luego dejarme la pista de la solución? Me levanté a duras penas. El aire estaba claro ahora, sin el olor a ozono, pero la quietud era antinatural. Me acerqué al pozo de cemento, mi corazón latiendo contra mis costillas, no por miedo a ellos, sino por miedo a lo que contenía. El pozo era un conducto, un túnel. La tapa de metal era demasiado pesada para moverla solo, pero la vibración del colapso había soltado parte del sellado de cemento. Me incliné, presionando mi oreja contra la tapa de metal. Nada, absolutamente nada. El vacío de sonido era más profundo que el silencio. Pero mientras me agachaba, mis ojos notaron algo más. La tapa de metal no era solo una cubierta, estaba grabada con un símbolo que no pertenecía al mundo moderno, una serie de triángulos entrelazados, con un punto en el centro. Elías no era un cobarde, era un carcelero. Y la iglesia, con sus paredes gruesas y su aislamiento, no era un santuario, sino la sala de control de una prisión. Piensen en la ironía. La fe siempre nos dice que el mal viene de afuera, que es una fuerza invasora. Pero aquí, el mal era un sistema de seguridad, una guardia armada, protegiendo lo que estaba dentro. ¿Qué estaba conteniendo el pozo? ¿Qué tenía que ser protegido de ellos? La respuesta estaba en el borrado de la nota. Elías me había escrito: «Lo siento por todo». Él sabía que no podía apagar la energía sin consecuencias. Lo que estaba dentro del pozo era tan peligroso o más que los guardias que lo protegían. La consecuencia. El cura me había arrojado a la calle porque mi entrada habría roto el equilibrio. Me había obligado a desconectar a ellos para que yo mismo sirviera como un nuevo mecanismo de control. Al apagar la energía, yo me había convertido en el factor impredecible. La fumaza del incidente no estaba en la iglesia, sino en el pozo, y yo la había liberado. Sentí una oleada de frío ascender desde el cemento. No era frío físico, sino una presencia, una conciencia que regresaba. El silencio no era el fin del problema, era el reinicio. Y ahora no era solo X, sino también Y. Lo que estaba sellado en el pozo se estaba despertando. El temblor que sentí no vino de mis rodillas, sino de la tierra bajo mis pies. Era sutil al principio, como un camión pesado pasando a distancia, pero pronto se convirtió en un vibrato rítmico que resonaba en la tapa de metal.
Lo que estaba dentro del pozo ya no estaba inerte. Mi acción había desactivado a los guardias, pero al hacerlo había dado la alarma al prisionero. Si Elías era el carcelero y las criaturas la seguridad, entonces el pozo era el calabozo. El cura no se preocupaba por la doctrina ni por las vidas, se preocupaba por el ecosistema del control. El temblor se intensificó. Me alejé arrastrando los pies. La estatua inerte de la criatura aceitosa, justo en el borde de la carretera, parecía brillar débilmente ahora, como si el flujo de energía inversa estuviera intentando reactivarla. Esto cambiaba absolutamente todo lo que creía. El mito de la invasión maligna se desmoronaba. Lo que me perseguía no era el mal, sino el orden. Un orden brutal, sí, pero un sistema diseñado para mantener algo peor encerrado. Elías, al cerrarme la puerta, no estaba siendo cruel. Estaba siendo responsable de una verdad que la humanidad no podía soportar. A veces, el mal menor es dejar que te casen. Me di cuenta de la imagen mayor. El pueblo de Piedras Negras no era un lugar para vivir, sino un punto de control. Cada habitante, consciente o inconscientemente, era parte del mecanismo de sellado. Las luces parpadeantes, el silencio durante las noches, todo era una consecuencia de la tensión energética constante para mantener la tapa puesta. Y ahora, el tapón estaba flojo. El sonido que emergió del pozo no fue un zumbido ni un grito, sino un golpeteo bajo y constante, como un corazón gigante bombeando bajo tierra. Un latido rítmico, 1, 2, 3. Mi vista cayó sobre el papel arrugado en mi bolsillo. Elías no había puesto solo el pozo. Había dejado la otra frase: la verdad no está en la fe, está en el mapa. El legado de este encuentro no era mi supervivencia, sino la transmisión de esa coordenada. El cura me había pasado la antorcha del conocimiento, un peso insoportable. Mi única esperanza de escapar de lo que estaba despertando era llegar al siguiente pozo, al siguiente punto de contención para entender la red. El golpe bajo se aceleró. La tapa de metal sobre el pozo se movió apenas 1 milímetro, pero el cemento agrietado a su alrededor se desprendió con un sonido de polvo seco. La criatura inerte a mi lado crujió, su estructura comenzando a ceder, como si el prisionero estuviera tirando demasiado fuerte de la cadena. Yo era el único testigo vivo de la liberación. Tenía que irme. Tenía que correr por la carretera 47 y no mirar atrás. No para salvar mi vida, sino para llevar el mensaje de que el equilibrio se había roto en Piedras Negras. Pero, mientras me alejaba, tuve que hacer una última parada. Regresé a la estatua. Con un esfuerzo que me hizo temblar, le di la vuelta al torso congelado. Lo hice para ver la cara del guardia. Y lo que encontré me paralizó por un instante final. La superficie negra y aceitosa se había disipado parcialmente, y bajo ella no había metal ni biología alienígena, sino solo un vacío que parecía absorber la luz. Un hueco, un ojo de cerradura. El vacío que absorbía la luz no era una herida, era la verdadera forma del guardián. Entidades de pura ausencia, vestidas con un exoesqueleto de energía condensada, mantenidas a raya solo por el flujo eléctrico. Si ellos eran pura nada, ¿qué era lo que Elías estaba conteniendo en el pozo? Algo con masa, algo con latido. El pozo gruñó, un sonido profundo, húmedo. No había tiempo para más especulaciones. La conclusión era simple: si me quedaba, la criatura se reactivaría o lo que estaba debajo me devoraría. Me di la vuelta y corrí. Corrí por la carretera 47, no hacia el pueblo, sino en sentido contrario. Corrí con la nota de Elías, quemándome en el bolsillo, con la conciencia de que mi vida ya no me pertenecía. Era solo un mensajero, un portador de la verdad de Piedras Negras. Mientras me alejaba, tuve un último vistazo del pueblo. La silueta de la iglesia, imponente y oscura, se destacaba contra el cielo.
Podía sentir la tensión que emanaba de ella. Sabía que Elías estaba allí, solo, escuchando el latido del pozo, sabiendo que yo me había ido. ¿Sentiría alivio o culpa? Probablemente solo resignación. Lo que esto significa para el futuro es un cambio de perspectiva sobre la amenaza. La humanidad siempre ha temido a los monstruos que vienen de las estrellas, pero quizás deberíamos temer a los prisioneros que ya están bajo nuestros pies. El terror no es la caza, sino la administración de la cárcel. Mi supervivencia era una anomalía que Elías no había contemplado, pero que ahora formaba parte del nuevo sistema. Mi tarea ahora era encontrar la intersección en el mapa, el lugar donde la carretera 47 realmente terminaba, o al menos donde se conectaba con el siguiente punto de contención. Tenía que encontrar otros pozos, tenía que encontrar otros curas, y tenía que hacer una predicción inevitable. Si la energía en Piedras Negras se había cortado, Elías no tardaría en intentar reactivarla. El ciclo se repetiría, y yo sería el único que sabría de antemano de dónde venían ellos. El pueblo desapareció de mi vista, tragado por la negrura de la noche. Solo quedó el sonido de mi respiración desesperada y la vibración residual en el aire. La ciudad de donde vengo es tranquila, agrícola, y la carretera 47 la atraviesa como una vena. Me detuve, exhausto, a kilómetros de distancia. Me recosté contra un muro bajo de piedra, sacando el mapa que siempre llevo conmigo. Desdoblé el papel, mis dedos manchados de sangre. Busqué la referencia a la carretera 47, y entonces la pregunta final, la que me rompió la columna, se formó en mi mente. ¿Cuál es el nombre de la ciudad? ¿Cuál es el nombre del siguiente pueblo donde la 47 se detiene antes de la sierra? La respuesta no importa tanto como la realización de que, si tú lo sabes, el pozo podría estar más cerca de ti de lo que crees. Porque si la iglesia no te protege, ¿dónde vas a buscar refugio? ¿De qué ciudad crees que hablo?